Sí, Sí. No. ¿Sí le hicieron? sí, Los demás, Lucy. Hubo un no ahí, pues. sí se la mandé. Sí, sí. Sí vi algunas, ¿no? Vi que me las mandaron. ¿Los demás? Yo sí. Ok, bueno, vamos a partir de ese punto, ¿no? De lo que vimos en la tarea, porque prácticamente la clase de hoy se acaba la parte de repaso, voy a decirlo así, ¿no? Porque obviamente estar viendo bases de datos, diseñando un poco, eso lo van a seguir haciendo, yo creo, siempre, ¿no? Siempre que estén trabajando en sistemas y se dedican más que nada a la parte del backend, les va a tocar muy probablemente estar trabajando con datos. Y si trabajan en el front, de igual manera, van a tener que entender cómo está diseñada la base de datos, cómo están estructuradas, para que ustedes puedan de alguna manera presentar, ¿no? En la parte visual. Entonces el día de hoy vamos a ver un poco de modelado, ¿no? De lo que investigaron, ¿me pueden decir si lo vieron por ahí, qué era el modelo entidad-relación? Del modelo entidad-relación, yo encontré pues que era para relacionar obviamente las tablas que estaban en la base de datos que iban a conformar la base de datos y ¿cómo se llama? Los tipos de datos que se iban a manejar y cómo iban a estar conectados para evitar la redundancia de datos. Ok, para evitar la redundancia. ¿Alguien más que encontraron por ahí? Muy bien. Que es un diagrama que sirve para modelar los datos y representar antes de meterlos a la base de datos para tener el diseño de cómo quieres que tu base de datos maneje las tablas y sus contenido, ¿no? Sus columnas y su contenido. Ok, Lucy toca un tema muy importante, ¿no? Se hace normalmente el diagrama o el modelo antes de pasar ya a meterlo a la base de datos, ¿no? ¿Por qué creen que se hagan los modelos antes de ir a meterlo a MySQL o a SQL Server, por ejemplo? Porque el modelo de entidad-relación te permite abstraer los datos con los que vas a trabajar. Ok, abstraer los datos. ¿Qué significa abstraer? Una idea, concretarla en algo, en información. Ok, exactamente, ¿no? Bueno, entonces vamos platicando. Modelo entidad-relación es una representación gráfica, o sea, un dibujito por ahí, de objetos del mundo real y la relación que estos tienen entre sí, ¿no? Y de alguna manera que pertenecen a un mismo contexto, ¿no? Lo veíamos la vez pasada, yo tengo un sistema en una escuela, probablemente las tablas van a girar en torno a alumnos, a cursos, a los CARDEX, calificaciones y todo eso, ¿no? A eso nos referimos cuando hablamos de contexto. Eh, es importante que el modelo entidad-relación lo hagan o se pongan a pensarlo antes de tirar líneas de código e incluso antes de empezar a meter las tablas en el MySQL Workbench. ¿Por qué? Ya lo vean ahorita. Si ustedes lo hacen antes, puede que se den cuenta que les falta cierta información o que hay información que les pasó el cliente que no está muy clara y deberían de tratar de esclarecerla antes de, como les digo, de tirar una línea. Porque si ustedes no hacen el modelo, lo meten a la base de datos y empiezan a programar y no quedaron bien claros esos puntos, se pueden dar cuenta que les faltó algún campo por ahí o que algo que pensaban que era un atributo sencillo, realmente debía ser una tabla relación o otra tabla externa. Entonces, se empieza a complicar y acuérdense que al final de cuentas, si yo diseñé mal la base de datos, probablemente tenga que retrabajar en el desarrollo, lo cual me va a implicar más tiempo y al final me va a implicar más dinero, ¿no? Entonces, la idea es que hagan el modelo antes para que se pongan a pensar en ese momento, lo traten de diseñar todo, se den cuenta si algo no les cuadra y ya que estén de acuerdo los involucrados, en este caso probablemente sea el equipo de desarrollo y a lo mejor un DBA, un administrador de base de datos, ya que estén de acuerdo todos que la información está ahí o se va a poder almacenar ahí, pueden pasar ya a la parte de meterlo ahora sí al motor de base de datos que vayan a utilizar y también en un momento dado pueden empezar a desarrollar el equipo de desarrollo. Entonces, esa es la idea básicamente de hacer un modelo antes, ¿no?
tomarse ese tiempo que a veces no nos tomamos porque nos dan el problema y nos vamos directamente a programar sin pensar, ¿no? En lo que puede conllevar el no entender bien, ¿no? En la parte del problema. ¿Qué me pueden decir que son las entidades ahora pasando a eso? Es una forma de... Es como un sinónimo de un objeto. Ok, sinónimo de objeto. ¿Alguien más? Muy bien. Nadie. Pues yo no me acuerdo muy bien, pero más o menos que lo confundo con otro concepto, pero ahí el que sigue se lo digo. Buena pregunta. Que sí que es una entidad. Sí están viendo la pantalla, ¿verdad? Sí. Sí se ve, ¿verdad? Aquí dice Ok. entidad y está en blanco nada más, así como la Sí, presentación. no, yo sé, sí pero sí se ve, pues lo que quiero saber nomás. Sí. Ok, bueno, entonces, entidad. Las entidades representan objetos o cosas del mundo real cuya existencia puede ser física, ¿sí? Un automóvil, algún videojuego, hablando de un videojuego físico, alguna casa, no sé, un hotel, algún alumno, persona, no sé. Y también pueden ser cosas que a lo mejor no son físicas, que no veo, pero sabemos que existen. A lo mejor un grupo en alguna red social o a lo mejor un chat, ¿no? Sé que está ahí, pero yo no lo puedo materializar en ese sentido, ¿no? Ahora, esos atributos, perdón, esas entidades poseen un conjunto de atributos, que ya decíamos la clase pasada, son los campos y se ven como columnas dentro de mis tablas. Ahora, esas entidades se van a relacionar con otras entidades para conformar al final lo que sería ya la base de datos, ¿no? Ahora, los atributos, creo que aquí no va a haber problema porque creo que todos entienden, es la parte de las características que definen o de alguna manera identifican a las entidades. Si hacemos la analogía con Java, ustedes tenían por ahí objetos de negocio, clases de negocio, no sé, a lo mejor un hotel, el hotel tenía ciertos atributos, a lo mejor un alumno, el alumno tenía ciertos atributos. Entonces, vamos haciendo una analogía. Las entidades vendrían siendo las clases que ya conocen, así se llaman en la programación de objetos, son clases. Acá van a ser las entidades, ¿no? Que al final se terminan convirtiendo en una tabla o más tablas, ¿no? Y los atributos que ustedes ya conocían allá, acá también se llaman atributos, pero también les dicen campos, ¿sí? También les dicen columnas, ¿no? Por la manera en que se organiza, como les digo, en tablas. Ahora, es importante que sepan que no existe un número fijo de atributos que tiene que tener una entidad, o sea, va a depender, así como en las clases, depende de las necesidades que tenga su cliente y el negocio que ustedes estén modelando. Y por último, parte esencial del modelo de entidad de relación, perdón, son las relaciones. ¿Qué será una relación? Es la tabla que se crea con metainformación, metadatos de una relación entre una entidad y otra. Ok, con metadatos. No necesariamente va a haber una tabla aparte, pero sí hay metadatos que te indican, ¿no? Cómo se relacionan dos tablas, ¿no? O sea, no necesariamente entre dos entidades tiene que haber una tabla ahí con metadatos, pero sí existen, ¿no? La relación, podemos seguir utilizando la palabra, ¿no? Representa de alguna manera la dependencia o relación, valga la redundancia, que existe entre dos o más entidades. Sí, ahí vienen algunos ejemplos. Por ejemplo, una persona compra un automóvil. ¿Cuáles serán las entidades en eso? Persona y automóvil, Persona y automóvil. ¿Cuál será la relación? compra. Compra, ¿no? Está muy claro en este caso, ¿no? Luego viene usuario, juega confeti, andaba de moda, ¿no? Cuando traíamos estos ejemplos. Las entidades son usuario, ¿sí? La otra entidad, por ejemplo, puede ser un juego, ¿no? En este caso se llama confeti. Y la relación que hay entre ellos dos es la de juega, ¿no? Luego viene aquí un cliente, productos y tienda, serían las entidades que hay aquí, ¿sí? Y ya la relación, por ejemplo, entre un cliente y los productos es que el cliente los compra y los productos están a lo mejor en una tienda. Sí, ahí los tienen, ahí los vende alguna persona, ¿no? Normalmente las relaciones las van a ver como verbos, ¿sí? Comprar, jugar, instalar y ahí nos vamos, ¿no? Entonces, eso les puede servir cuando estén analizando un texto
para identificar cuando hay una relación. Ok, ¿dudas hasta aquí? No. No, No. no. No, ¿verdad? Estamos, bueno, creo que se Está bastante entiende. claro. Ande. Está bastante claro. Sí, muy bien. Igual, acuérdense, esto es repaso de lo de base de datos 1, ¿no? Por eso, eh, qué bueno que les haga sentido, ¿no? Y que les sea más fácil entenderlo. Ahora, ¿cómo se ve un diagrama entidad-relación, ¿no? Que les pedía yo por ahí un ejemplo. Este, pues, a lo mejor está muy sencillo, pero sirve para identificar los 3 elementos que hemos visto hasta el momento, ¿no? Tenemos entidades por aquí. ¿Cuáles son las entidades? ¿Quién me dice? Pedido, artículo. Cliente, pedido y artículo, ¿no? Si se fijan en la simbología esta, son los rectángulos. ¿Cuáles serán los atributos? Los círculos, ovalados. Los óvalos, ¿no? Por ejemplo, el cliente tiene un DNI, el pedido en este caso tiene una fecha, y el artículo tiene un número de serie. ¿Cuáles serán las relaciones? Realiza, se compone. Los rombos. Realiza y se compone, ¿no? Si se fijan, entre cliente y pedido hay una relación, ¿sí? Que es que el cliente realiza un pedido. Y luego, entre el pedido y el artículo, dice que el pedido se compone, en este caso, de varios artículos, De ¿no? varios artículos. Si se fijan, así como en las entidades hay atributos, puede darse el caso que en las relaciones existan atributos también. Como en este caso, la cantidad, si se fijan, es un atributo de la relación. ¿Sí? Que también puede pasar eso. Ahorita voy a llegar a la cardinalidad, ¿no? Que es donde se explica lo de ese de uno a muchos, de muchos a muchos que ya estuvieron viendo, ¿no? En la clase anterior, en base a datos 1. Pero bueno, que sepan que se puede hacer. Ahora, la cardinalidad, esta no se las dejé de tarea, pero nos indica, volviendo a este ejemplo, ¿no? Cómo es que dos entidades o más se relacionan entre sí y cómo es que esa relación se termina de conformar. Básicamente me va a decir si la relación es de uno a uno, de uno a muchos, de muchos a uno o de muchos a muchos. Por ejemplo, una relación de uno a uno es un registro de una entidad A se va a relacionar únicamente con un registro de otra entidad B. Por ejemplo, un profesor dice es jefe de departamento, ¿no? Y ese jefe de departamento o ese puesto de jefe de departamento solamente lo puede ocupar un único profesor a la vez. ¿Sí? Sería un ejemplo de una cardinalidad de 1 a 1. Si se fijan, un mismo profesor solamente ocupa un puesto de departamento. Y ese profesor no puede ser a la vez jefe de varios departamentos, solamente de uno, ¿no? Eso que ponen ahí de 1 a 1, no muchos, el nombre formal, digamos, es cardinalidad. Sí, lo van a ver así como el uno, ¿qué tipo de cardinalidad es? A uno a muchos o 1 a 1, ¿no? Ahora, una cardinalidad 1 a muchos dice, un registro de una entidad A se relaciona con 0 o muchos registros de una entidad B, pero los registros de B solamente se relacionan con un registro de A. ¿Qué quiere decir en cortas y resumidas palabras? Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo. Un vendedor realiza ¿cuántas ventas? Varios. Varias. Exactamente. Esa N que ven ahí significa muchos. También pueden ver un asterisco y también el asterisco ahí significa que son muchos, ¿no? Entonces, ¿cómo se leen los diagramas estos? De la entidad que empiezas, es vendedor, por ejemplo, dices el verbo y la otra entidad. Y el numerito que está ahí representa, en este caso la N, representa esa relación, ¿no? ¿Cómo es? Vendedor realiza muchas ventas. ¿Cómo se leería? Mande. No, no me está repitiendo lo que decía. Ok. Muy bien. Ahora, para poner el numerito del otro lado, hay que leerlo al revés. La venta es realizada por Un solo un vendedor. único vendedor. ¿Sí? Un solo vendedor o un único vendedor. Es lo que está indicando aquí el 1. La cardinalidad muchos a 1. ¿Sí? En este caso es con los centros de trabajo.
que para no entrar en mucha discusión, hagan de cuenta que se termina invirtiendo la que teníamos acá. ¿Sí? Es leerla, hagan de cuenta al revés, lo que hice ahorita. Es como si pusiéramos la venta acá al lado izquierdo y el vendedor al lado derecho. Eso termina siendo una relación muchos a uno. ¿Sí? Que es esta que está aquí, la muchos a uno. Hagan de cuenta que es la inversa a uno a muchos, ¿no? Que ustedes vieron. Ahora, la cardinalidad muchos a muchos, ¿sí? Una entidad A dice se puede relacionar con 0 muchas entidades B y viceversa. Por ejemplo, una persona pertenece o está inscrito a muchas redes sociales y las redes sociales tiene registrados o tiene inscritos muchas personas, ¿no? Ahora, ¿qué va a pasar cuando ustedes encuentren una relación muchos a muchos? ¿Quién me dice? Hay una regla por ahí. Mande. Ok. Una Se regla va a ahí. crear una tabla. Se va a crear una tabla. ¿Sí? Ok. Si volvemos al ejemplo ahorita de las ventas, que es esta de aquí, miren. El vendedor realiza una venta. ¿Sí? Lo que va a pasar aquí es que en la tabla venta se va a poner un atributo que identifique el vendedor que la realizó. Normalmente va a ser ID del vendedor. ¿Sí? En la tabla venta. Entonces, digamos, en la tabla dependiente, que sería la venta, ¿sí? Se pone un atributo que permite referenciar la otra tabla o la otra entidad. ¿Cómo sé cuál es la entidad débil en una relación? Cuando es una relación uno a muchos, donde queden muchos, esa es la entidad débil. ¿Por qué es débil? Porque de alguna manera depende de la otra, ¿sí? La venta necesita un vendedor de alguna manera para existir, en este caso, ¿no? Entonces, en la venta van a terminar poniendo un atributo que se llame ID vendedor, porque tú necesitas saber quién realizó esas ventas. Ahora, volviendo a la muchos a muchos, aquí no podemos hacer eso de ponerlo en la tabla de redes sociales, por ejemplo, el ID de la persona, ¿sí? Ni tampoco acá en persona. Se tiene que hacer una tabla en medio, que se llaman tablas relación, donde se van a poner esos identificadores, ¿no? De qué persona es, el ID de la persona y el ID de la red social que está tratando de emparejar o relacionar, ¿no? Vamos a llegar a eso de las muchos a muchos todavía más adelante, pero bueno, que sepan que que puede pasar ese caso, ¿no? Y cuando les pase que encuentren una relación muchos a muchos, eso por regla se va a terminar convirtiendo en una tabla relación, una tabla nueva, ¿no? Aquí abre una tabla más. Muy bien. Ahora, para practicar, ¿verdad? Quiero que me modelen este texto que están viendo aquí. Ok. Sí, por favor. Les voy a dar, no sé, unos, a lo mejor 10 minutos máximo para que lo traten de modelar y platicamos del diagrama, ¿no? Lo pueden hacer en papel si quieren, lo pueden hacer ahí en algún programa de diseño, igual. La idea es que practiquen, que se acuerden, ¿no? Profe, Vale. yo descargué el SQL, el workshop, el Workbench. Workbench. ¿Está bien de todas maneras? ¿O tengo que descargar el server? Workbench no funciona sin el server. ¿Descargaste el que les mandé? Descargué el server, pero según yo el server era un programa, es que en base de datos 1, usamos uno y pensé que ese era el server, por eso pensé que el Workbench era otro. Sí, lo que dice el compañero es cierto, ¿no? El servidor es una cosa y el Workbench es otra, pero ese instalador que les mandé, ahí venían las dos, viene tanto el servidor como el Workbench. Ah, El enlace que les había pasado. yo tengo Mac y el enlace que los mando solamente es para Windows. Ah, perdón, Lucy, no consideré eso. No pasa nada. Ok, ¿lo buscaste? Sí, sí lo busqué. Ah, Pero solamente encontré el WordPress. Ok. ¿Y el servidor no lo pudiste instalar? Igual ahorita lo checamos. No. Ajá, ok. Bueno. Miren, si instalaron el Workbench nomás, ahorita les digo para que descarguen el servidor, ¿no? El MySQL Server nomás. Ok. No hay problema. ¿Y quién era el que lo tenía? ¿Que lo había usado antes? ¿Qué me decías? Yo.
Yo el semestre pasado, me pidieron el MySQL Management Studio, pero creo que ese no se puede para macOS y tuve que descargar el Workbench. Y con ese trabajé todo el semestre con el Workbench, Ah, pues, pero tuve algunos problemas, por ejemplo, que trabajábamos con la base de datos, con ese sí la puedo instalar, y también trabajamos con la pub, pero la pub nunca pude encontrar un instalador para macOS para pub, y ah, ok. menos tutoriales para Workbench. Casi no hay ni un tutorial para Workbench, solo para Management Studio. Realm- Mm, Realmente Management Studio y Workbench es muy similar, solo que el Sí, problema del PUB es que el query está escrito en formato de Management Studio, entonces simplemente tenías que transformarlo. ¿A qué me refiero con eso? Que Workbench utiliza comillas simples, Management Studio no, así que tenías que volver a escribir el código solo con los datos. ok, miren, igual, aquí vamos a estar usando el Workbench en los ejercicios que siguen y todo eso, entonces, lo que ocupan saber de eso, que es crear una base de datos nueva, crear una tabla nueva, crear una relación, lo van a aprender a hacer en el Workbench, aquí lo voy a ir haciendo yo y lo van a ir viendo, entonces, la verdad es que cualquier administrador de base de datos, la funcionalidad básica es muy similar, no deberíamos de perdernos, ¿no? Este, entonces, igual no se preocupen, ¿no? Aquí voy a estar, cuando ya que usar el Workbench, les voy a estar diciendo, ¿no? ¿Qué es lo que hay que hacer ahí? Igual yo ya lo tengo instalado, Ajá. pero lo tengo instalado en el equipo de mi casa, pues ya estoy en el trabajo. Pido una hora y feria libre para venir a la clase. Ah, ok, pues mira, cuando haya, ahora sí que cuando haya que hacer algo así, pues lo vas a tener que hacer en la, o sea, en la de tu casa, ¿no? O sea, igual va a Sí, estar el video ahí puedes replicar lo que vayamos avanzando, no hay problema. sí, es que no me dejan bajar ni instalar nada aquí. Sí, me imagino. Sí, no, no te preocupes, igual digo, yo voy a estar haciendo aquí, voy a hacer una tabla, una base de datos aquí rápido, la voy a estar ahí, voy a estar explicándoles cómo se mueve el Workbench, lo básico, ¿no? Lo general. Eh, y ya tú lo replicas, ¿no? En tu casa, no hay problema. Ok. ¿Cómo van? ¿Ya lo están haciendo? Sí, profe, lo estoy haciendo en Paint, profe. Excelente. Si funciona para ti, hazlo en lo que tú quieras. Hasta en una hoja de papel, no importa. Es la-
Listo. ¿Listo? Ok, vamos a esperar un momento. No se puede enviar captura, ¿verdad, profe? De aquí. Capturas, creo, por el chat creo que no, pero si lo quieres mostrar, puedes compartir la pantalla. ¿Quieres mostrarlo? Espérame, profe, me falta el último. Falta ponerle. Es que Ok. quedó todo choco, pero ya voy. Ah, Las ideas. si quieren compartir, me dicen y les desbloqueo aquí el candado ese. ¿Los demás cómo van? Michael, Lucy, Ya merito, ya merito. ¿ya merengue? Que cada asunto tiene las que para comprender todo en el acto y modelarlo. Lo estoy haciendo en Word. Ujú. Porque tiene figuras, pues normalmente sí me. Ah, sí. Profe, Mande. ¿se puede conectar una aplicación móvil a una base de datos acá que no es SQLite? Mm, pues sí, pero necesitas un servidor web o alguna manera de conectarte a donde está el servidor. O sea, sí se puede, pero hay que hacer, probablemente vas a tener que hacer un API o servicios web o algo así. Entonces, pues es posible, pero sí vas a necesitar ahí. Lo que pasa es que los servidores de base de datos, quitando SQLite, que SQLite es un servidor pues muy, muy livianito y corre, o más bien lo descargas y es como una librería más que nada. No corre como un servicio, ¿no? Los otros servidores de base de datos, MySQL, SQL Server, Oracle, sí corren en servidores, pues están pensados para escala más grande, ¿no? Más industrial. Por ejemplo, si quiero guardar información de alguna aplicación, ah, ¿sirve SQLite o para qué es SQLite? SQLite es para guardar datos, te digo, por ejemplo, tienes una aplicación, Pero imagínate adentro del que, teléfono. exacto, exactamente, tú haces una aplicación que quieres guardar los hábitos de ejercicio de una persona, ¿no? Ajá. Pues haces la aplicación ahí y lo conectas a la base de datos local, ¿no? Del celular y ahí la puedes tener. Problema de eso es que si el usuario reinicia el teléfono, o sea, de que lo borre, ¿no? Y lo vuelva, lo formatee, vaya. O, o que se lo roben, algo así, pues se perdieron los datos, ¿no? Porque estaban ahí locales. Entonces, normalmente las aplicaciones móviles usan un esquema híbrido, ¿no? Usan bases de datos locales al teléfono, o sea, ahí tienen cierta información y otros datos están en la nube, ¿no? Están en algún servidor o servidores. Okay. Por ejemplo, ¿puede haber alguna forma de que si alguna aplicación necesita guardar datos a un servidor, pero no tiene conexión para realizar esa
transferencia de datos, que lo guarde internamente Ujú. y que ya que se conecte a internet lo mande. Sí, se puede hacer. Ok. De hecho, un ejemplo de eso es Instagram. Cuando subes una foto en Instagram y metes internet, se queda Ujú. pendiente el upload. Sí. Los correos también así le hacen, ¿no? Ujú. Se quedan pendientes ahí. Si no tienes conexión y ya nomás detecta que sí, ya los manda, ¿no? Sí, man. Sí, ese es algo, ahí es un ejemplo, ¿no? De cómo se terminan utilizando. La verdad es que prácticamente todas las aplicaciones ahorita usan el esquema ese híbrido, ¿no? De hecho, ahorita también está bien simplificado mandar la información de aplicación a servidor. ¿Qué? Ya prácticamente es usar un solo JSON y queda. Sí, nomás ahí, la verdad es que todo depende de qué es lo que estén haciendo, ¿no? O sea, hay muchas soluciones que ya vienen así preempaquetadas, usas un Firebase y mandas un JSON y guardas. ¿Qué es Y en la mayoría de Firebase? los casos sí va a funcionar. El problema es cuando empiezas a crecer esa base de datos, si no lo organizaste bien, luego empiezan los dolores de cabeza, ¿no? Para sacar esa información, para quererla consultar bien, hacer análisis, estadística, minería de datos y todo. Entonces, aunque se pueda, sí es bueno que se detengan un poco a pensar, o sea, no nomás mandarle los JSON, aunque les digo, es posible y todo, que sí estructuren bien una API, ¿no? Una API web que les esté guardando todo, pero definitivamente sí lo pueden hacer así. Ok. ¿Qué es eso de JSON? JSON es un tipo de arreglo, por así decirlo. Es como un arreglo o un objeto que contiene la información de, o sea, hace un tipo conversión para que puedas pasar de entre el lenguaje local y servidor. ¿Conoces XML? No. ¿No? Bueno, JSON es un lenguaje para que tú puedas transmitir datos, como dice el compañero, independientemente de en qué programa es tu aplicación. Bueno, imagínate, tú programas en Java ahorita, haces tu aplicación móvil, ¿no? En Java, en Android directo y programas en Java. Y tú la quieres mandar a un servidor, el servidor está programado en PHP. Entonces, Ajá. PHP y Java, pues no hay como que una manera ahí de, así nativa, ¿no? Y buena de conectarlo. Entonces, lo que haces es mandar los datos en un lenguaje neutro, ¿no? En un lenguaje de transferencia que puede ser Ok. XML o puede ser JSON. Y eso sí, PHP y prácticamente todos los lenguajes de ahorita interpretan JSON o XML. Entonces, tú tus datos que tú capturaste en tu aplicación Java los conviertes a JSON, lo envías y el servidor PHP que espera un JSON los toma y lo guarda, ¿no? Ah, ok, ya. Entonces, es un lenguaje de transferencia de datos, ¿no? XML es como otro tipo de JSON. Pues también lo puedes usar para transferir. De hecho, antes se utilizaba XML, ¿no? En lugar de JSON. Pero ya luego vieron las bondades porque si los paquetes, si los datos, si el esquema de datos o lo que quieres mandar está muy, muy complejo, los paquetes de XML son grandes. Sí, man. Entonces, digamos que ya, si quieres optimizar eso, sí es mejor utilizar JSON. De hecho, MongoDB, lo que vamos a ver al último, ahí vamos a usar JSON, ahí lo van a conocer un poco, ¿no? Van a saber. J- JSON se escribe, JSON. Sí, sí, sí los he visto, pero yo pensé que era algo de JavaScript. Porque siempre Ah, que veo bueno, JavaScript, JavaScript utiliza, la Ajax, notación de objetos de JavaScript viene de ahí, ¿no? Ujú. sí. Y se utiliza el Ajax para mandarlo de por medio de JavaScript a PHP. Ah, Ujú. Ok. Sí, antes Ajax era puro XML, ¿no? Pero pues de hecho en el acrónimo viene, ¿no? Yo le tenía miedo a Ajax demasiado antes, cuando empecé a trabajar. Pues es Oye, que ¿y si lo usas puro, sí tú qué si lo usas sabes? nativo, ¿no? Si lo haces nativo, pero pues, hay muchas librerías que lo hacen todo por uno, entonces, Pues yo era un morro recién salido de prepa, me invitaron a trabajar y veía el Ajax y yo, ¿qué es eso? pues sí. Bueno, jóvenes, voy a reiniciar la llamada, por favor, para que entren y ya para revisarlo, ¿no? Para Órale. avanzar, para que entren, por favor. Y la discusión me dio tiempo para terminar esto. Muy bien, sale pues.